Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los secretos mejor guardados del estrellato y de los romances que nos roban el aliento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de pasión, química y conexión. Vamos a hablar de ese amor, el que conquistó nada más y nada menos que a Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. La pareja que se convirtió en un fenómeno, que encendió las pantallas y, lo que es más importante, que desató una auténtica locura entre sus fans. ¿Qué hay detrás de esa química tan palpable? ¿Cómo nació este romance que tantos desean que resurja? Hoy vamos a desentrañar la historia real, los momentos clave, las miradas que lo decían todo, y por qué a pesar de que su relación haya tomado caminos distintos, el recuerdo de su amor sigue vivo y coleando. Si eres fan de Erkenci Kuş, o simplemente te encanta el drama romántico y quieres saber qué pasó entre estos dos titanes de la actuación turca, quédate conmigo porque este vídeo te va a encantar. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta historia, si aún no lo has hecho, hazme el favor de hacer clic en ese botón de suscribir y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras fascinantes historias. Empezamos. Hablemos de Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Cuando esta serie llegó a nuestras pantallas, fue como una explosión de luz y color. Y en el centro de esa explosión, estaban ellos, Can Yaman como Candivit, el fotógrafo bohemio y enigmático, y Demet Özdemir como Sanemín, la joven soñadora con un corazón de oro y una imaginación desbordante. Desde el primer episodio, la química entre estos dos actores era, sencillamente eléctrica. No era algo que se pudiera fingir. Sus miradas se cruzaban y de repente el mundo se detenía. Sus sonrisas, sus gestos, la forma en que sus cuerpos parecían atraerse de manera magnética, todo gritaba autenticidad. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban en la ficción, y no tardaron en preguntarse, ¿será que esa magia cruza la pantalla? Y la respuesta, queridos míos, parecía ser un rotundo sí. A medida que la serie avanzaba, las señales se multiplicaban. Vimos entrevistas donde se referían el uno al otro con una ternura especial, comentarios en redes sociales que delataban una conexión profunda, y lo más revelador, sus apariciones públicas juntos. No eran solo compañeros de trabajo, se les veía como cómplices, como amigos, y poco a poco como algo más. La manera en que Can miraba a Demet, esa admiración genuina en sus ojos, era algo que cualquier espectador podía percibir. Y Demet, por su parte, respondía con una calidez y una complicidad que alimentaban aún más los rumores. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de exclusivas, empezaron a seguirles de cerca. Se publicaban fotos de ellos juntos fuera del set paseando, cenando, y aunque al principio intentaban mantener un perfil bajo, era difícil esconder una conexión tan evidente. El público, por supuesto, estaba fascinado. Cada aparición pública se convertía en noticia, cada comentario en análisis profundo. Los fans, divididos entre la alegría de ver a sus ídolos juntos y el miedo a que esa relación tan idílica pudiera desmoronarse, vivían cada noticia con una intensidad propia. Se hablaba de un amor nacido en el set, impulsado por la intensidad de las escenas románticas que grababan día tras día. Imaginen ustedes estar inmersos en un romance ficticio, viviendo momentos de gran pasión y ternura, compartiendo horas y horas de trabajo tan íntimo. Es natural que las líneas entre la ficción y la realidad empiecen a difuminarse, ¿verdad? Y con Can Yaman y Demet Özdemir, esa difuminación fue espectacularmente hermosa. No se trataba solo de seguir guiones. Era como si la narrativa de Erkenci Kuş se extendiera más allá de las cámaras, impregnando la vida de los actores. Cada mirada, cada roce, cada diálogo susurrado en escena, parecía teñido de una verdad que trascendía la actuación. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su energía volcánica, parecía haber encontrado en Demet una compañera que complementaba a la perfección su personalidad vibrante. Los rumores apuntaban a que era él quien estaba más profundamente enamorado, quien veía en Demet, con su dulzura y su luz propia, un verdadero rayo de sol en su vida, una presencia que calmaba y a la vez inspiraba. Y Demet, que siempre se mostró más reservada, más prudente en cuanto a sus sentimientos públicos, se dejaba querer, sonreía con una naturalidad contagiosa, y su conexión con él era palpable, visible para el mundo. Había una cierta dulzura y una inocencia en su forma de interactuar que, combinadas con la intensidad de Can, enamoraba a cualquiera, creando una dinámica de opuestos que se atraían de manera irresistible.
Los momentos que compartían en eventos públicos eran analizados al milímetro, convertidos en pequeñas piezas de un puzzle romántico. Un apretón de manos que parecía durar un segundo más de lo necesario, una mirada cómplice que cruzaba la multitud para encontrarse, un abrazo que transmitía una calidez inconfundible, todo era interpretado por los fans y la prensa como una prueba más de su amor creciente. Y la verdad es que era difícil no contagiarse de ese entusiasmo, de esa esperanza colectiva de que el amor de cuento de hadas existiera. Ver a dos personas tan talentosas, tan bellas, y que parecían quererse tanto, era una imagen que inspiraba, que alimentaba la creencia en el poder del amor. Una de las cosas que más llamaba la atención, y que sin duda contribuyó a la solidez de su conexión percibida, era la admiración mutua que demostraban abiertamente. Khan hablaba maravillas de la profesionalidad, el talento y la dedicación de Demet, destacando su capacidad para dar vida a Sanem con tanta autenticidad. Y ella, a su vez, no dudaba en elogiar la energía, la pasión y el compromiso de Khan por su trabajo, reconociendo su entrega total a cada personaje que interpretaba. Esa admiración es la base de cualquier relación sana y duradera, y en su caso, era evidente y un punto fuerte de su relación. Por supuesto, como suele ocurrir con las parejas que capturan la atención del público y de los medios, no todo fue un camino de rosas. Los rumores de crisis, de celos, de incompatibilidades son parte inherente del paquete cuando se está bajo el escrutinio constante. La vorágine mediática, las agendas apretadas, las exigencias de sus carreras individuales y las diferencias inherentes a cualquier pareja, por muy enamorada que esté, a menudo se magnifican. Sin embargo, la fuerza de su conexión pública y la aparente solidez de su relación hacían que muchos prefirieran aferrarse a la versión del amor verdadero, a la idea de que su vínculo era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Se decía en los corrillos de los fans y en las crónicas de las revistas que Khan Yaman era un hombre apasionado, impulsivo, que vivía el amor con una intensidad desbordante, casi como sus personajes en pantalla. Y que Demet, con su carácter más sereno, más reflexivo y quizás más aterrizado, era el ancla perfecta para él, la calma que equilibraba su energía. Juntos creaban un equilibrio fascinante, una dinámica de opuestos que se complementaban y que cautivaba a sus seguidores, que veían en ellos la pareja perfecta. Pensemos en los momentos clave que quedaron grabados en la memoria colectiva. Las alfombras rojas donde aparecían juntos, deslumbrantes, demostrando una elegancia y una conexión innegables, sonriendo para las cámaras, pero con miradas que parecían dirigidas solo el uno al otro. Las entrevistas conjuntas donde a menudo se reían de sus propias bromas, se picaban cariñosamente y se miraban como si el resto del mundo desapareciera, sumergidos en su propia burbuja de complicidad. Esos instantes capturados por las cámaras y compartidos millones de veces en Internet, son los que quedan grabados en la memoria de los fans, los que alimentan la leyenda y mantienen viva la esperanza de un reencuentro. Y es que más allá de la ficción, su historia se convirtió en un cuento de hadas para muchos, un sueño hecho realidad en el glamuroso y a veces turbulento mundo del espectáculo. Un amor que nació en un set de grabación, floreció bajo los focos y se convirtió en un fenómeno mundial, trascendiendo las fronteras de Turquía. Su popularidad se disparó no solo en su país de origen, sino en todos los países donde se emitía Erkencikus, que se convirtió en un éxito internacional. La gente quería saberlo todo sobre ellos, cómo vivían su día a día, qué planes tenían para el futuro, si su amor era tan real y duradero como parecía. Sin embargo, como bien sabemos, las historias de amor en el mundo del espectáculo a menudo tienen giros inesperados, cliffhangers dramáticos que nos dejan sin aliento. Y la de Khan Yaman y Demet Özdemir no fue la excepción. Tras un periodo de intensa relación, de ser la pareja favorita de la prensa y del público, de acaparar portadas y corazones, llegó la noticia que muchos temían, su separación. Fue un golpe para millones de sus seguidores, que esperaban, con toda la ilusión del mundo, que ese amor tan publicitado y tan aparentemente sólido, esa química que los hacía brillar, durara para siempre. Las razones de la ruptura nunca se han aclarado del todo, alimentando un aura de misterio y especulación. Como suele suceder en estos casos, se barajaron muchas hipótesis, las incesantes presiones mediáticas que pueden erosionar incluso los vínculos más fuertes, las agendas apretadas y las largas ausencias que dificultan el mantenimiento de una relación, diferencias de personalidad que se acentúan con el tiempo, o simplemente el hecho de que, a pesar de la atracción inicial y los sentimientos profundos, a veces dos personas simplemente no están destinadas a estar juntas a largo plazo. Lo cierto es que, a pesar de la tristeza que supuso para muchos, ambos tomaron
N caminos diferentes, decidiendo priorizar sus vidas personales y profesionales. Can Yaman, con su espíritu aventurero y su ambición, se centró en su carrera internacional. Abrazó nuevas oportunidades en producciones en Italia y España, demostrando su versatilidad y su capacidad para conquistar nuevos mercados. Su fama siguió creciendo como la espuma, consolidándose como una de las estrellas masculinas más reconocidas a nivel mundial. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en la actuación turca, consolidándose como una de las actrices más talentosas, carismáticas y solicitadas de su generación, asumiendo roles desafiantes que le permitieron seguir mostrando su talento. A pesar de que su relación amorosa haya terminado, el legado de Can Yaman y Demet Özdemir como pareja de ficción, y como pareja real por un tiempo, sigue siendo imborrable. La química que compartieron en Erkencikus es algo que difícilmente se olvida, un estándar para muchas parejas de series posteriores. Y la forma en que cautivaron a millones de personas con su historia, tanto en la ficción como en la vida real, es un testimonio de su talento individual y de la magia que supieron crear juntos. Una sinergia que traspasó la pantalla y tocó el corazón de la audiencia. Quizás lo más bonito de su historia, más allá de los altibajos y el desenlace final, es la huella que dejaron. La inspiración que supusieron para tantos, el romance que nos hicieron creer posible, la chispa de esperanza en el amor que lograron encender en muchos de nosotros. Y aunque sus caminos hayan tomado rumbos distintos, y cada uno haya forjado su propio destino, siempre quedará ese recuerdo cálido y nostálgico de un amor que por un tiempo conquistó el mundo, o al menos nuestros corazones, dejándonos la dulce melancolía de lo que pudo ser y fue maravilloso. Y eso, mis queridos amigos, es la esencia de la historia real detrás de ese amor que conquistó a Can Yaman y Demet Özdemir. Una historia de química palpable, de conexión profunda, de romance que floreció bajo los focos, y de cómo la vida, a veces, nos sorprende con giros inesperados que nos enseñan lecciones valiosas sobre el amor, la fama y el crecimiento personal. Bueno, hemos llegado al final de este fascinante viaje por la historia de amor de Can y Demet. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando cada detalle, reviviendo esos momentos que nos hicieron soñar. Lo que queda claro es que su impacto fue enorme y la química que transmitieron, tanto en la ficción como en la vida real, es algo que perdura en la memoria de sus seguidores y en la historia de la televisión turca. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Fueron fans de esta pareja? ¿Qué momento de su relación les pareció más especial o significativo? ¿Creen que la química en pantalla puede realmente traducirse en una relación duradera? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias como esta, desgranando las vidas y los romances de sus estrellas favoritas, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de estas maravillosas estrellas y de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra gran familia de amantes de las historias de amor y del mundo de las estrellas. Gracias por estar aquí y por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y pasiones del estrellato. Un abrazo enorme.